Prometes que esta será la última vez, dijo la niña, suplicándole a su padrastro. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La grava crujió bajo las llantas gastadas cuando el sedán azul se detuvo en la entrada. Margaret Holloway estaba de pie en el porche de su modesta casa de campo, una mano protegiéndose los ojos del sol de la tarde, la otra agarrando la barandilla de madera un poco más fuerte de lo necesario. Tenía 69 años, y su espalda se lo recordaba cada mañana, pero hoy se mantuvo erguida, esperando. Las puertas del auto se abrieron. Primero salió Sandra, su hija, de 38 años con ojos cansados y una sonrisa forzada. Luego, desde el asiento trasero, emergió la pequeña Emily, de solo 6 años, abrazando un conejo de peluche que había visto mejores días. «Hola, mamá», dijo Sandra con la voz entrecortada. Margaret bajó los escalones, abriendo los brazos. «Vengan aquí, las dos». Sandra cayó en el abrazo de su madre, y Margaret pudo sentir los hombros de su hija temblar con lágrimas silenciosas. Así no se suponía que fuera la vida. Sandra había intentado tanto salir adelante por su cuenta después del divorcio, pero las facturas seguían acumulándose, el alquiler seguía subiendo, y el orgullo solo podía llevar a alguien hasta cierto punto. «Está bien, cariño», susurró Margaret. «Esta también es tu casa. Siempre lo ha sido». Emily se quedó a unos pasos de distancia, sus pequeños dedos envueltos firmemente alrededor de la oreja del conejo. Margaret se arrodilló, sus rodillas protestando, y sonrió cálidamente a su nieta. «¿Y tú, pequeña Emily, recuerdas la casa de la abuela?» Emily asintió, pero no habló. Sus grandes ojos marrones parecían más viejos que 6 años, como si ya hubieran visto demasiado de la dureza del mundo. «Bueno, hice galletas esta mañana», dijo Margaret con gentileza. «De chispas de chocolate, tus favoritas. Te están esperando en la cocina. Un destello de algo, tal vez esperanza, tal vez solo hambre», cruzó el rostro de Emily. Pero aún no sonrió. Las tres cargaron cajas y maletas hacia la casa, llenando el pequeño cuarto de huéspedes que ahora se convertiría en el espacio compartido de Sandra y Emily. Margaret lo había limpiado a fondo, puesto sábanas limpias en las camas, e incluso colocado un florero con flores silvestres en el alféizar de la ventana. Quería que se sintieran bienvenidas, no como cargas. Esa noche se sentaron alrededor de la mesa de la cocina comiendo guiso de pollo. Sandra habló sobre su nuevo trabajo en la tienda departamental del pueblo, tratando de sonar optimista. Margaret escuchaba, asintiendo alentadoramente, mientras Emily jugaba con su comida, moviéndola por el plato sin comer mucho. «Emily, cariño, ¿te sientes bien?», preguntó Margaret. La niña levantó la vista, sobresaltada, como si hubiera olvidado que había otras personas en la habitación. Asintió rápidamente. «Solo está cansada de la mudanza», dijo Sandra, estirándose para alisar el cabello de su hija. «Ha sido un día largo». Después de la cena, Margaret ayudó a Emily a prepararse para dormir. La niña se movió mecánicamente, cepillándose los dientes, poniéndose el pijama, metiéndose bajo las cobijas sin protestar. Margaret se sentó en el borde de la cama y abrió un libro de cuentos. ¿Qué tal un cuento antes de dormir? El agarre de Emily sobre el conejo se apretó. Miraba fijamente al techo. «Abuela», susurró, tan bajo que Margaret casi no escuchó. «¿Prometes que podemos quedarnos aquí por mucho tiempo?» Corazón de Margaret se encogió. Extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Emily. «Sí, cariño, por todo el tiempo que necesiten». Emily finalmente la miró. Realmente la miró, y por solo un momento, Margaret vio algo en esos ojos jóvenes que la perturbó profundamente. No era tristeza, era algo más. Algo que se parecía casi al miedo. ¿Pero de qué? Más tarde esa noche, después de que Sandra se había ido a dormir,
Margaret se sentó en su sala con una taza de té que se enfriaba en sus manos. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del viejo reloj en la repisa. Pensó en la pregunta de Emily, en la forma en que la niña sostenía ese conejo como si fuera lo único seguro en el mundo. El teléfono de Margaret vibró. Un mensaje de Sandra. Mamá, tengo buenas noticias. Me reconecté con alguien en las redes sociales, un viejo amigo de la secundaria. Su nombre es Garrett. Hemos estado hablando por unas semanas. Realmente creo que esto podría ser algo especial. Me voy a encontrar con él mañana para un café. Gracias por cuidar a Emily. Te amo. Margaret miró el mensaje por un largo momento. Luego escribió: Eso es maravilloso, cariño. Ten cuidado y diviértete. También te amo. Dejó el teléfono y miró hacia el pasillo donde su hija y nieta dormían. Algo susurró en el fondo de su mente, una intuición de abuela que nunca la había fallado. Esperaba, por el bien de Sandra, que este Garrett fuera un buen hombre. Esperaba, por el bien de Emily, que su hija finalmente encontrara algo de felicidad. Pero en el fondo, en un lugar que no podía nombrar, Margaret sintió una sombra acercándose a su familia, y no sabía por qué. Habían pasado 3 meses desde que Sandra y Emily se mudaron a la casa de Margaret, y la casa se había transformado de maneras tanto visibles como invisibles. Cortinas frescas colgaban en las ventanas. El jardín florecía con flores de primavera que Emily ayudó a plantar, y ocasionalmente la risa volvía a resonar por las habitaciones. Pero el mayor cambio era Garrett. Apareció un sábado por la mañana a principios de abril, conduciendo una camioneta plateada limpia y llevando un ramo de margaritas. Margaret observó desde la ventana de la cocina mientras Sandra prácticamente flotaba por los escalones del porche para recibirlo. Él era alto, bien vestido con jeans casuales y una camisa abotonada, con una sonrisa fácil que parecía iluminar todo su rostro. «Mamá», llamó Sandra, haciéndole señas. «Ven a conocer a Garrett». Margaret se limpió las manos en el delantal y salió. Garrett inmediatamente extendió su mano, su apretón firme y cálido. «Señora Holloway, es un honor finalmente conocerla. Sandra habla de usted constantemente. Por favor, llámame Margaret», dijo, estudiando su rostro. Él tenía ojos amables, o al menos parecían amables. «Sandra también me ha contado un poco sobre ti. Cosas buenas, espero», dijo con una risa que parecía genuina. Durante las siguientes semanas, Garrett se convirtió en una presencia regular. Arregló la barandilla suelta del porche trasero sin que se lo pidieran. Traía comestibles cuando visitaba, insistiendo en que no era ninguna molestia. Elogiaba la cocina de Margaret y hacía preguntas reflexivas sobre su difunto esposo y su vida en la granja. Sandra brillaba de una manera que Margaret no había visto en años. Su hija sonreía más, se preocupaba menos, y comenzó a hablar sobre el futuro con esperanza en lugar de temor. «Es maravilloso, ¿verdad, mamá?», preguntó Sandra una noche mientras lavaban los platos juntas. «Parece muy agradable», acordó Margaret con cuidado. «¿Cómo se siente? ¿Emily con él?». Sandra hizo una pausa, sus manos en el agua jabonosa. «Todavía se está adaptando. Ya sabes cómo es ella, callada, tímida, pero Garrett es tan paciente con ella. Le compró un libro para colorear la semana pasada y se sentó con ella durante 1 hora mientras coloreaba. Realmente lo está intentando». Margaret asintió, pero no dijo nada. Había notado la reacción de Emily hacia Garrett, o más bien, la falta de reacción. La niña no huía de él, pero tampoco corría hacia él. Cuando Garrett entraba en una habitación, Emily se quedaba muy quieta, como un animal pequeño esperando no ser notado. Una tarde soleada, Margaret observó desde la cocina mientras Garrett jugaba con Emily en el patio trasero. Él la empujaba suavemente en el viejo columpio de llanta, y el rostro de Emily estaba en blanco, ni feliz ni triste. Solo vacío. «¿Más alto, Emily?»,
preguntó Garrett alegremente. Emily negó con la cabeza en silencio. Está bien, lo mantendremos suave y fácil, dijo, frenando el columpio. Miró hacia la casa y saludó a Margaret con esa sonrisa brillante. Margaret devolvió el saludo, pero algo incómodo se instaló en su pecho. Esa noche, después de que Garrett se fue, Margaret encontró a Emily sentada en su cama, sosteniendo el conejo de peluche y mirando a la nada. ¿Te divertiste en el columpio hoy, cariño? Emily levantó la vista lentamente. Estuvo bien. ¿Solo bien? Margaret se sentó a su lado. Garrett parece que realmente le gusta pasar tiempo contigo. Los dedos tontos de Emily se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Ese mismo agarre que Margaret había notado el día que llegaron. La mandíbula de la pequeña se apretó, y por un momento, Margaret pensó que podría decir algo importante, pero luego Emily solo asintió y miró hacia otro lado. Estoy cansada. Abuela, ¿puedo dormir ahora? Apenas eran las 7, pero Margaret no discutió. Besó la frente de Emily, apagó la luz y cerró la puerta suavemente. 2 semanas después, Sandra entró a la casa con noticias que hicieron el corazón de Margaret tanto elevarse como hundirse al mismo tiempo. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» La voz de Sandra resonaba con emoción. Margaret emergió del cuarto de lavado. «¿Qué pasa?» Los ojos de Sandra brillaban con lágrimas de alegría. Extendió su mano izquierda, y en su dedo brillaba un anillo de diamante modesto pero hermoso. Propuso. Mamá, Garrett propuso, nos vamos. ¡A cazar! La mano de Margaret voló a su pecho. Oh, Sandra, sé que es rápido. Sandra se apresuró a decir. Pero cuando sabes, me hace tan feliz, mamá. Quieres ser una familia, conmigo, con Emily, con todas nosotras. La boda será pequeña, aquí en el patio trasero en 6 semanas. Por favor, di que estás feliz por mí. Margaret abrazó a su hija, sintiendo las lágrimas felices de Sandra contra su hombro. Por supuesto que estoy feliz por ti, cariño. Por supuesto que lo estoy. Y lo estaba. Realmente lo estaba. Pero esa noche, acostada en la cama, Margaret no podía sacudirse un sentimiento que no podía nombrar. Se dijo a sí misma que era solo la preocupación normal de una madre viendo a su hija dar un gran paso. Se dijo a sí misma que Garrett parecía un buen hombre que genuinamente amaba a Sandra. Se dijo a sí misma que la forma en que Emily se había quedado completamente silenciosa cuando escuchó las noticias no significaba nada. Se dijo muchas cosas a sí misma, pero el sueño fue difícil de encontrar, y cuando finalmente llegó, sus sueños fueron inquietos, llenos de sombras que se movían justo más allá del borde de la vista. La mañana de la boda llegó con cielos azules perfectos y una brisa suave que llevaba el aroma de rosas a través del patio trasero de Margaret. Sillas plegables blancas formaban filas ordenadas sobre el césped, y alguien había colgado luces entre los viejos robles que brillarían hermosamente una vez que cayera la noche. Margaret estaba en la cocina, ajustando su collar de perlas por tercera vez. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba el cierre. Se dijo a sí misma que eran solo nervios, solo las emociones normales de ver a tu única hija casarse. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cremallera? Sandra apareció en la entrada, usando un simple vestido color crema que la hacía ver más joven, más feliz, casi como la chica despreocupada que había sido antes de que la vida se complicara. Margaret sonrió y subió la cremallera lentamente, con cuidado. Te ves absolutamente hermosa, cariño. Sandra se dio la vuelta y abrazó a su madre fuertemente. Gracias por todo, mamá, por acogernos, por apoyarme, por darme una segunda oportunidad de ser feliz. Mereces ser feliz, dijo Margaret, diciendo cada palabra en serio. Mereces todas las cosas buenas. Una voz pequeña interrumpió desde el pasillo. Mami, no puedo encontrar mis zapatos.
Emily estaba allí en su vestido de niña de las flores, una creación rosa, suave, con pequeñas flores blancas bordadas a lo largo del dobladillo. Su cabello oscuro había sido rizado y sujetado con broches a juego, y se veía como una pequeña muñeca, pero su rostro no mostraba emoción, ni alegría. Abrazaba ese conejo de peluche contra su pecho, aunque Sandra le había pedido 3 veces que lo dejara en el dormitorio. Emily, cariño, no puedes llevar al señor Saltarín durante la ceremonia, dijo Sandra gentilmente. El agarre de Emily se apretó. Sus nudillos se pusieron blancos. Es, solo por 1 hora, cariño. Él estará aquí esperándote. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero no lloró en voz alta. Simplemente se quedó allí, congelada, sosteniendo el conejo como si fuera lo único que la mantenía de desaparecer por completo. Margaret se arrodilló, ignorando la protesta. De sus rodillas. Emily, ¿qué tal si ponemos al señor Saltarín justo en la silla de la abuela? Así podrás verlo todo el tiempo durante la ceremonia. Él puede verte ser la mejor niña de las flores. Emily consideró esto, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. Finalmente asintió, y colocó cuidadosamente el conejo en la silla de Margaret junto al pasillo. La ceremonia comenzó a las 3 en punto. Vecinos y algunos viejos amigos llenaron las sillas, mientras música suave sonaba desde un altavoz prestado. Margaret observó, mientras Emily caminaba por el pasillo improvisado, esparciendo pétalos de rosa con precisión mecánica, sus ojos fijos en ese conejo de peluche todo el tiempo. Luego vino Sandra, radiante y esperanzada, caminando hacia Garrett, quien esperaba bajo un simple arco de madera decorado con flores blancas. Garrett se veía apuesto en su traje azul marino, su sonrisa amplia y confiada. Cuando Sandra lo alcanzó, él tomó sus manos y sus ojos brillaron con lo que parecía ser emoción genuina. La ceremonia fue corta y dulce. Intercambiaron votos tradicionales, y cuando el oficiante dijo, «Puede besar a la novia», la pequeña reunión aplaudió calurosamente. Margaret también aplaudió, pero sus ojos se desviaron hacia Emily, quien estaba perfectamente quieta al lado del arco, mirando a la nada. La recepción se llevó a cabo allí mismo en el patio trasero. Mesas con comida simple, un pastel modesto, y música que alentaba a la gente a bailar sobre el césped. Garrett era encantador, moviéndose de invitado a invitado, agradeciendo a todos por venir, llamando a Margaret Mamá Maggie, con una sonrisa afectuosa que hacía que Sandra brillara de orgullo. «Mamá Maggie, ¿me concedes este baile?», preguntó, extendiendo su mano mientras comenzaba una canción lenta. Margaret aceptó, permitiéndole guiarla en un vals suave sobre el césped. Era un excelente bailarín, confiado, pero no ostentoso. «Quiero que sepas», dijo Garrett en voz baja mientras bailaban, «que voy a cuidar a tu hija, y a Emily también. Sé que nunca podré reemplazar a su padre, pero voy a intentar lo mejor posible ser alguien en quien pueda confiar». «Eso es todo lo que alguien puede pedir», respondió Margaret, estudiando su rostro. Parecía sincero. Todo sobre él parecía sincero. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perder algo importante? Después del baile, Margaret fue a buscar a Emily y la encontró sentada sola bajo uno de los robles, el señor Saltarín de vuelta en sus brazos, observando la celebración desde la distancia. «¿Tienes hambre, cariño? Hay pastel». Emily negó con la cabeza. Margaret se sentó a su lado, el césped frío debajo de ellas. «Gran día, ¿eh?». Emily asintió, pero no dijo nada. «Sabes, tu mami está muy feliz», intentó Margaret. «Y Garrett parece que quiere ser una buena parte de nuestra familia». Los dedos de Emily encontraron esa oreja del conejo otra vez, retorciéndola una y otra vez. «Emily, ¿está todo...?» «¿Abuela?». La niña interrumpió, su voz apenas un susurro. «Cuando ellos se vayan de viaje, me quedo contigo, ¿verdad?
¿Solo tú y yo? El corazón de Margaret se apretó. Sí, cariño, solo tú y yo por 3 días completos. Por primera vez en todo el día, los hombros de Emily se relajaron ligeramente. Está bien. Eso es bueno. Mientras el sol se ponía y las luces de cuerda parpadeaban, proyectando luz dorada sobre la celebración, Margaret observó a Sandra y Garrett cortar su pastel, riendo mientras se daban mutuamente pequeños bocados. Todos a su alrededor sonreían y vitoreaban. Pero cuando Margaret miró hacia abajo, notó algo que hizo que su respiración se cortara. Había dejado sus lentes de lectura en el mostrador de la cocina esa mañana. Recordaba habérselos quitado antes de que comenzara la ceremonia, pero ahora no podía recordar exactamente dónde los había puesto. ¿Los había estado buscando antes? ¿O había sido ayer? Sacudió la cabeza, descartando la confusión. Era solo la emoción del día, las emociones, el agotamiento. Aún así, mientras se sentaba bajo ese roble con Emily presionada contra su costado, Margaret no podía sacudirse la sensación de que algo estaba comenzando. Algo que no entendía. Algo que no reconocería hasta que fuera casi demasiado tarde. La celebración continuó a su alrededor, llena de luz y risa, mientras en las sombras bajo el árbol, una abuela y su nieta se aferraban la una a la otra un poco más fuerte de lo que nadie notó. La casa se sentía diferente, sin Sandra y Garrett. Más silenciosa, sí, pero también más ligera de alguna manera, como si se hubiera levantado un peso que Margaret no se había dado cuenta de que estaba presionando. Sandra y Garrett habían partido temprano el lunes por la mañana para una luna de miel corta, solo 3 días en una y bed and breakfast a 2 horas de distancia. Nada extravagante, pero Sandra había estado tan emocionada, besando a Emily al menos 5 veces antes de finalmente subirse al auto. «Pórtate bien con la abuela», le había dicho, arrodillándose al nivel de Emily. «Volveremos antes de que te des cuenta». Emily había asentido en silencio, viendo el auto desaparecer por el camino de grava sin despedirse. Ahora eran solo las 2, y Margaret notó el cambio en Emily casi inmediatamente. Esa primera tarde, Emily preguntó si podía pintar. Margaret preparó el viejo caballete en el porche trasero con papel y acuarelas, y durante 2 horas la niña creó cuadro tras cuadro, flores brillantes, cielos azules, un conejo saltando por un jardín. Su pequeño rostro estaba relajado, concentrado, casi en paz. «Eso es hermoso, cariño», dijo Margaret, mirando una pintura de su casa rodeada de sol. Emily sonrió. Realmente sonrió. Era pequeña y fugaz, pero era real. Esa noche hicieron galletas juntas, y Emily rió, genuinamente rió, cuando la harina accidentalmente se elevó en una nube, cubriendo ambos rostros de blanco. Comieron sándwiches de queso a la parrilla para la cena, y vieron una vieja película animada, Emily acurrucada contra el costado de Margaret, su respiración lenta y uniforme. El segundo día, Margaret llevó a Emily a la pequeña biblioteca del pueblo. Los ojos de la niña se abrieron grandes ante los estantes de libros infantiles, y cuidadosamente seleccionó 5 historias sobre animales y aventuras. La bibliotecaria, la señora Chen, le sonrió calurosamente. No había visto a esta pequeña sonreír así en bastante tiempo, susurró a Margaret. Margaret miró a Emily, quien estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso, ya absorta en un libro sobre un cachorro perdido, encontrando su camino a casa. «Yo tampoco», admitió Margaret en voz baja. Pasaron la tarde leyendo juntas en el columpio del porche, la cabeza de Emily descansando contra el hombro de Margaret, el señor saltarín metido con seguridad entre ellas. El mundo se sentía simple y seguro, como debería sentirse la infancia, pero el miércoles por la mañana todo cambió. Margaret se despertó y encontró a Emily de pie junto a su cama, silenciosa como un fantasma, su rostro pálido en la luz del amanecer temprano. «Emily, cariño, ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelven?»
La voz de Emily era plana, sin emociones. Margaret miró el reloj. 6:15. Esta tarde, cariño, alrededor de las 4. ¿Por qué? ¿Tuviste una pesadilla? Emily no respondió. Solo se quedó allí, mirando a la nada, sus pequeñas manos apretadas en puños a los lados. Margaret se sentó y extendió la mano, pero Emily retrocedió. Ligeramente, no lejos, solo lo suficiente para mantener distancia. Emily, habla con la abuela. ¿Qué te está molestando? La mandíbula de la niña se apretó. Abrió la boca como para hablar. Luego la cerró de nuevo. Finalmente, susurró. ¿Podemos ir a algún lugar hoy, lejos? ¿Lejos a dónde? No lo... Sí, solo lejos. El corazón de Margaret se dolió por la desesperación en esa voz pequeña. ¿Qué tal si vamos al parque junto al lago? Podemos hacer un picnic y alimentar a los patos. ¿Te gustaría? Emily consideró esto. Luego asintió lentamente. Está bien, pero tenemos que volver antes de las 4. Sí, cariño, volveremos antes de que lleguen. Pasaron el día en el lago, y Emily estaba animada otra vez, persiguiendo patos y lanzando piedras sobre el agua. Pero a medida que avanzaba la tarde, Margaret notó el cambio. Alrededor de las 2, la risa de Emily se desvaneció. Para las 3, estaba callada otra vez, retraída, sus hombros encorvados como si se preparara para algo. Deberíamos ir a casa, dijo Emily, su voz pequeña. Todavía tenemos tiempo. No. El tono de Emily era firme, casi en pánico. Necesitamos ir ahora. Necesito estar lista. ¿Lista para qué, cariño? Pero Emily ya estaba caminando hacia el auto, el señor saltarín apretado contra su pecho. Llegaron a casa a las 3:30. Emily fue directamente a su habitación sin que se lo pidieran, y comenzó a organizar sus juguetes con precisión inusual, alineándolos en filas perfectas, arreglando sus libros por tamaño en el pequeño estante. Margaret observó desde la puerta, confundida y cada vez más preocupada. Emily, ¿qué estás haciendo? Asegurándome de que todo esté bien, dijo Emily sin levantar la vista. Todo tiene que estar en el lugar correcto. A las 4:07 exactamente, la camioneta plateada se detuvo en la entrada. Margaret observó la reacción de Emily cuidadosamente. La niña se congeló, todo su cuerpo poniéndose rígido. Su respiración se volvió superficial y rápida. El color se drenó de su rostro. ¿Emily? Pero Emily no respondió. Simplemente se quedó allí, quieta como una estatua, mirando a la pared. Abajo, Margaret escuchó la puerta principal abrirse y la voz alegre de Sandra llamando. «Llegamos. Emily, mamá, ¿dónde están todos?» Margaret encontró su voz. «Estamos arriba, cariño. Bajaremos enseguida». Se volvió hacia Emily, quien no se había movido. Margaret se arrodilló y tocó suavemente el hombro de la niña. Emily se estremeció. Realmente se estremeció ante el contacto. «Cariño, tu mami está en casa. ¿No quieres saludar?» Los ojos de Emily finalmente encontraron los de Margaret, y lo que la abuela vio allí envió hielo por sus venas. No era tristeza, ni siquiera era miedo. Era resignación. La mirada de alguien que había aceptado algo terrible e inevitable. «Tengo que bajar ahora», susurró Emily. «Tengo que ser buena». Pasó junto a Margaret y descendió las escaleras lentamente, mecánicamente, su mano arrastrándose por la barandilla como alguien caminando hacia algo de lo que no podía escapar. Margaret se quedó sola en el pasillo, su corazón latiendo con fuerza por razones que no podía explicar. Presionó su mano contra su pecho y respiró profundo. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. ¿Pero qué? ¿Y cómo podía probarlo cuando Emily no quería o no podía decírselo? Abajo escuchó la voz de Garrett cálida y amigable. «Ahí está mi chica favorita. ¿Nos extrañaste?» Silencio. Luego Sandra. «Emily, cariño, Garrett te hizo una pregunta».
Más silencio seguido de lo que podría haber sido un sí susurrado. Margaret bajó las escaleras y los encontró en la sala. Sandra estaba desempacando recuerdos de una bolsa de compras. Garrett estaba sentado en el sofá, y Emily estaba a varios pies de distancia de él, sus ojos fijos en el piso. «Mamá». Sandra la abrazó. «Muchas gracias por cuidarla. ¿Ustedes dos se divirtieron?» «Tuvimos un tiempo maravilloso», dijo Margaret, sus ojos en Emily. «Fue un ángel absoluto». «Estoy seguro de que lo fue», dijo Garrett, poniéndose de pie y estirándose. «Bueno, Emily, espero que estés lista porque ahora somos oficialmente una familia. Eso significa nuevas reglas, nuevas rutinas, pero también muchos momentos divertidos por venir. ¿Verdad, pequeña?» Emily asintió una vez, apenas perceptible. Esa noche, después de que Sandra y Garrett se habían ido a su habitación y la casa se había asentado en la oscuridad, Margaret escuchó pasos suaves en el pasillo. Su puerta se abrió lentamente. «¿Abuela?» El susurro de Emily cortó la oscuridad. «Ven aquí, bebé». Emily se subió a la cama a su lado, temblando a pesar de la noche cálida. Margaret envolvió sus brazos alrededor del pequeño cuerpo y sintió lo tensa que estaba Emily, cada músculo apretado. «¿Puedo dormir aquí esta noche?», preguntó Emily. «Por supuesto que puedes». Yacieron juntas en silencio por mucho tiempo. Finalmente la respiración de Emily se desaceleró y cayó en un sueño inquieto. Pero Margaret se quedó despierta, mirando al techo, repasando los últimos 3 días en su mente. La transformación de la niña feliz y relajada a esta niña asustada y retraída que necesitaba que todo estuviera en el lugar correcto. Algo le había pasado a Emily antes de que vinieran aquí. Algo que la hacía tener miedo de maneras que Margaret apenas estaba comenzando a entender. Y de alguna manera, imposiblemente, ese algo estaba conectado con Garrett. Pero, ¿cómo? ¿Y qué podía hacer Margaret sobre una amenaza que no podía ver, no podía probar, ni siquiera podía nombrar apropiadamente? Afuera, el viento se levantó, haciendo vibrar las ventanas como una advertencia que Margaret no sabía cómo atender. La primera semana después de la luna de miel pasó en un torbellino de nuevas rutinas y ajustes cuidadosos. Garrett se había mudado oficialmente a la casa, trayendo cajas de sus pertenencias que ahora llenaban el garaje y rincones de las habitaciones. Su presencia cambió la atmósfera de maneras tanto obvias como sutiles. Sandra regresó a su trabajo en la tienda departamental, saliendo temprano por la mañana y regresando cansada pero contenta por las noches. Garrett trabajaba desde casa varios días a la semana, su laptop instalada en la mesa del comedor, llamadas telefónicas resonando por la casa a horas extrañas. Margaret notaba cosas. Notó cómo la voz de Garrett cambiaba cuando Sandra se iba al trabajo. Menos cálida, más cortante. Notó cómo reorganizaba objetos en la cocina, moviendo las tazas de café de Margaret a un estante más alto para mejor organización. Notó cómo corregía la postura de Emily en la mesa de la cena con una mano firme en su hombro, que hacía que la niña se quedara completamente quieta. «Hombros hacia atrás, Emily. Ahora nos sentamos derechos en esta casa», decía con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos. El jueves por la tarde, Margaret estaba doblando ropa en su habitación cuando escuchó la voz de Garrett venir de abajo. Se movió a la parte superior de las escaleras, escuchando. «Emily, te lo he dicho 3 veces ya. Los juguetes van en el bote, no esparcidos por todo el piso. ¿Entiendes?» Silencio. «Te hice una pregunta. Cuando alguien te hace una pregunta, respondes. Eso es respeto». Margaret escuchó la vocecita de Emily. «Sí, señor». «¿Señor?» ¿Cuándo había comenzado eso? Margaret descendió las escaleras y encontró a Garrett de pie sobre Emily, quien estaba de manos y rodillas recogiendo crayones uno por uno con dedos temblorosos. «¿Está todo bien?», preguntó Margaret, manteniendo su tono ligero. Garrett se dio la vuelta y la sonrisa regresó instantáneamente. «Oh,
Absolutamente, mamá Maggie. Solo enseñándole a Emily sobre responsabilidad. Los niños necesitan estructura, ya sabes, consistencia. Mi padre siempre decía que un hogar bien ordenado crea una mente bien ordenada. Tiene 6 años, dijo Margaret gentilmente. Los niños de 6 años hacen desorden. Es parte de ser niño. Algo parpadeó en el rostro de Garrett. Irritación, tal vez enojo, pero desapareció tan rápido que Margaret se preguntó si lo había imaginado. Por supuesto, dijo, suavemente. No estoy esperando perfección, solo esfuerzo. ¿Verdad, Emily? Emily asintió sin levantar la vista, continuando recogiendo crayones con manos temblorosas. Esa noche, Sandra llegó a casa agotada, y Garrett fue inmediatamente atento, tomando su abrigo, trayéndole un vaso de agua, preguntándole sobre su día. Masajeó sus hombros mientras ella le contaba sobre un cliente difícil, y Sandra prácticamente se derritió bajo su cuidado. «Eres tan bueno conmigo», suspiró Sandra contenta. «Eso es lo que hacen los esposos», respondió Garrett, besando la parte superior de su cabeza. Luego miró a Margaret sobre el hombro de Sandra, y por solo un momento, su expresión fue indescifrable. El lunes siguiente, Sandra se fue al trabajo a las 7:30 como de costumbre. Margaret estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Garrett apareció, ya vestido y trabajando en su laptop en la mesa. «Buenos días», dijo Margaret. «¿Café?» «Ya tomé 2 tazas, pero gracias». Margaret preparó avena y llamó a Emily. La niña apareció casi inmediatamente, vestida pero con el cabello sin peinar y los zapatos en los pies equivocados. Garrett levantó la vista de su laptop y frunció el ceño. «Emily, ¿qué te he dicho sobre presentarte apropiadamente?» Los ojos de Emily fueron al piso. «Mírame cuando te hablo». La cabeza de Emily se levantó lentamente, sus ojos encontrándose con los de él por solo un momento antes de bajar de nuevo. «Tus zapatos están en los pies equivocados. Tu cabello parece un nido de pájaros y ya estás 15 minutos atrasada en el horario. Vuelve arriba y arréglate». «Garrett», intervino Margaret con cuidado, «es solo una niña. Puedo ayudarla. Con respeto, mamá Maggie, ese es exactamente el problema. Demasiada ayuda crea dependencia. Emily es perfectamente capaz de vestirse apropiadamente. Solo necesita motivación». Se volvió hacia Emily. «Tienes 5 minutos. Si no estás de vuelta aquí lista para irte, no habrá tiempo de televisión esta noche». Emily salió corriendo de la habitación, y Margaret escuchó sus pequeños pies subiendo las escaleras. Margaret dejó la cuchara de madera que había estado sosteniendo. «Garrett, creo que eso fue un poco duro». «¿Lo fue?» Cerró su laptop y la miró directamente. «Margaret, ¿puedo ser honesto contigo? Por favor». Creo que a Emily se le ha permitido pasar sin expectativas apropiadas durante demasiado tiempo. Sandra me ha contado sobre las luchas, el divorcio, las mudanzas, la inestabilidad. Entiendo que todos han estado en modo de supervivencia, pero eso se acabó ahora. Emily tiene un hogar estable, 2 padres que la aman y seguridad. Ahora es tiempo de que aprenda disciplina, respeto y responsabilidad. No estoy siendo cruel, estoy siendo un padre». Todo lo que dijo sonaba razonable, lógico, incluso cariñoso, de una manera estructurada. Entonces, ¿por qué Margaret sentía que acababa de ser descartada y corregida al mismo tiempo? Emily regresó en exactamente 4 minutos, su cabello cepillado, sus zapatos corregidos. Se sentó en la mesa en silencio y comió su avena sin decir una palabra. «Mucho mejor», dijo Garrett, volviendo a su laptop. «¿Ves lo capaz que eres cuando lo intentas?» Esa tarde, Margaret decidió llevar a Emily a la biblioteca otra vez, esperando recapturar algo de esa ligereza de su día juntas, pero cuando lo sugirió, Garrett intervino. «En realidad, mamá Maggie, Emily y yo tenemos planes esta tarde.
Voy a enseñarle cómo organizar su habitación apropiadamente. Habilidades para la vida, ya sabes. Oh, dijo Margaret, tomada por sorpresa. Bueno, tal vez mañana entonces. Veremos, dijo Garrett con esa sonrisa. El horario de Emily se está llenando bastante. Hay trabajo escolar, tareas, tiempo familiar. No queremos que se sobrecargue. Margaret notó que Emily se había quedado muy quieta otra vez, sus manos dobladas en su regazo, su respiración superficial. Emily, cariño, ¿te gustaría ir a la biblioteca mañana?, preguntó Margaret directamente. Los ojos de Emily fueron hacia Garrett, luego de vuelta a su abuela. Yo, no sé, tal vez. ¿Ves?, dijo Garrett alegremente. Ella no está segura. Los niños no siempre saben lo que quieren, por eso necesitan guía. Esa noche, Margaret intentó hablar con Sandra sobre sus preocupaciones, pero eligió sus palabras con cuidado, no queriendo sonar como si estuviera atacando al nuevo esposo de Sandra. Cariño, ¿crees que tal vez Garrett está siendo un poco estricto con Emily? Sandra levantó la vista de los platos que estaba lavando. ¿Estricto cómo? Solo muchas reglas de golpe. Ella todavía se está adaptando a todo. Sandra se secó las manos y se volvió hacia su madre. Mamá, sé que estás acostumbrada a estar a cargo, y aprecio todo lo que has hecho por nosotras. Pero Garrett es el padrastro de Emily ahora. Él puede tener opinión en cómo se cría. Y, honestamente, bajó la voz. Creo que la estructura es exactamente lo que Emily necesita. Ha pasado por tanto caos. Garrett le está dando estabilidad. Pero ella parece asustada, dijo Margaret en voz baja. Se está adaptando, respondió Sandra, un ligero filo entrando en su voz. El cambio es difícil para los niños. Tú recuerdas cómo estaba yo cuando papá murió, retraída, callada. Emily está haciendo lo mismo. Se va a adaptar. Garrett es maravilloso con ella. Tú simplemente no lo ves porque siempre estás vigilando como un halcón. Margaret sintió las palabras como una bofetada. No estoy vigilando como un halcón, estoy preocupada. Estás sobreprotegiéndola, dijo Sandra, no sin amabilidad. Y necesito que confíes en mí en esto. Confía en nosotros. Por favor, mamá, finalmente estamos construyendo algo bueno aquí. No, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Margaret quería discutir, quería enumerar todas las pequeñas cosas que sumaban algo malo, pero podía ver la súplica en los ojos de su hija. Sandra necesitaba que esto funcionara. Necesitaba que Garrett fuera la respuesta. Necesitaba que este matrimonio fuera su nuevo comienzo. Está bien, dijo Margaret suavemente. Confío en ti. Pero esa noche, acostada en la cama, Margaret escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Pasos suaves en el pasillo. Una puerta abriéndose, la puerta de Emily. Luego silencio. Por varios largos minutos antes de que los pasos regresaran y otra puerta se cerrara. Margaret se sentó en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. Garrett acababa de estar en la habitación de Emily. ¿Por qué? Eran pasadas las 11. ¿Qué razón tendría? Esperó escuchando, pero no escuchó nada. Escuchó más. Tal vez solo estaba verificando que estuviera dormida, asegurándose de que estuviera bien. Eso es lo que los padres hacían, ¿verdad? ¿Verificar a sus hijos? Pero Emily no era su hija. No realmente. No todavía. Margaret se volvió a acostar, mirando al techo, su mente acelerada. Mañana observaría más cuidadosamente. Mañana encontraría una manera de hablar con Emily a solas. Mañana descubriría qué estaba realmente pasando en esta casa. Pero el mañana se sentía muy lejos, y la oscuridad a su alrededor parecía presionar más cerca, llena de preguntas que tenía miedo de responder. Margaret no podía sacudirse la inquietud que se había instalado en sus huesos como el frío del invierno. Durante 3 días, observó y esperó, buscando oportunidades para hablar con Emily a solas. Pero de alguna manera, Garrett siempre estaba allí.
trabajando desde casa, apareciendo en las puertas, ofreciéndose voluntariamente para ayudar con la hora del baño y las rutinas de dormir. El jueves por la mañana, Sandra mencionó que necesitaba trabajar un turno doble para cubrir a una compañera enferma. Margaret vio su oportunidad. «¿Por qué no llevo a Emily por el día?», sugirió Margaret. «Darles espacio a ambos. Podríamos ir al pueblo, tal vez tomar un helado». Garrett levantó la vista de su café. «Es muy considerado, mamá Maggie, pero Emily tiene su proyecto de organización de habitación que terminar. Realmente estamos haciendo progreso. Es solo un día», dijo Margaret, manteniendo su voz placentera. «El proyecto todavía estará ahí mañana». Algo pasó entre Garrett y Sandra, una mirada que Margaret no pudo interpretar del todo. Luego Sandra sonrió con cansancio. «En realidad, eso sería agradable, mamá. Emily podría usar algo de diversión. Gracias». La mandíbula de Garrett se apretó casi imperceptiblemente, pero asintió. «Por supuesto. El tiempo familiar es importante». Una hora después, Margaret y Emily estaban en el auto dirigiéndose hacia el pueblo. Emily estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana, el señor Saltarín en su regazo. «¿A dónde te gustaría ir primero?», preguntó Margaret mirando en el espejo retrovisor. «Helado, el parque, incluso podríamos ir a esa pequeña librería que te gustó». «Cualquier lugar está bien», dijo Emily en voz baja. Terminaron en el parque junto al lago, el mismo lugar que habían visitado antes de que Sandra y Garrett regresaran de su luna de miel. Margaret les compró conos de helado del pequeño puesto cerca del estacionamiento y se sentaron en un banco con vista al agua. Por un largo rato, ninguna de las dos habló. Emily comió su helado lentamente, metódicamente, como si fuera una tarea a completar en lugar de un regalo. «Para disfrutar, Emily», dijo Margaret gentilmente. «¿Recuerdas lo que me preguntaste la noche que nos mudamos juntas? Me preguntaste si podías quedarte conmigo por mucho tiempo. ¿Recuerdas?». Emily asintió, todavía mirando el agua. «¿Todavía quieres quedarte?». La mano de Emily se apretó alrededor de su cono de helado. «Tengo que quedarme, Mami y Garrett se casaron». «Eso no es lo que pregunté. Pregunté si quieres quedarte». Los hombros de la niña comenzaron a temblar. Dejó el cono de helado en el banco y presionó sus manos contra su rostro. Margaret inmediatamente la acercó, sosteniéndola mientras el pequeño cuerpo de la niña temblaba con sollozos silenciosos. «Cariño, habla conmigo. Por favor, dile a la abuela que está mal». Emily lloró por varios minutos. Luego finalmente se apartó, su rostro rojo y mojado con lágrimas. Miró a Margaret con esos ojos demasiado viejos y susurró: «Abuela, ¿prometes que siempre me protegerás? No importa qué». El corazón de Margaret se hizo pedazos. Tomó el rostro de Emily con ambas manos. «Sí, bebé, lo prometo, siempre. Lo que necesites, lo que esté mal, te protegeré, lo juro». Emily estudió el rostro de su abuela como si memorizara cada línea, cada detalle. Luego asintió lentamente. «Está bien, está bien. Emily, ¿alguien te está lastimando?». La niña se estremeció ante la palabra. «No, nadie está... no es así». «Entonces, ¿cómo es?». La boca de Emily se abrió, luego se cerró. Tomó al señor Saltarín y lo abrazó fuertemente. «No sé cómo explicar, es solo malo. Todo se siente mal ahora. Pero no puedo decir por qué, porque no hay palabras para ello. Y si lo intento, nadie me cree de todos modos». «Yo te creo», dijo Margaret firmemente. «Lo que sea que me digas, te creeré». Emily la miró con tanta esperanza desesperada que Margaret quería llorar. Pero luego el rostro de la niña se cerró de nuevo, cerrándose como una puerta que se cierra de golpe. «Deberíamos regresar», susurró Emily. «Hemos estado fuera mucho tiempo. Deberíamos regresar». «¿El qué, Emily? ¿El qué?». Pero Emily ya estaba de pie, recogiendo sus cosas, moviéndose hacia él.
Auto con pasos rápidos y ansiosos. El viaje a casa fue silencioso. Emily miraba por la ventana, sus manos retorcidas juntas en su regazo. Cuando giraron en el camino de grava, Margaret vio todo el cuerpo de Emily tensarse. «Recuerda», dijo Margaret antes de que salieran, «prometí protegerte. Esa promesa no desaparece. Nunca». Emily asintió, pero no la miró. Entraron a la casa y encontraron a Garrett en la cocina, preparando la cena. Sonrió cuando las vio. «Ahí están. Estaba comenzando a preocuparme. ¿Se divirtieron?» «Tuvimos un tiempo encantador», dijo Margaret. «Eso es maravilloso. Emily, ¿por qué no vas a lavarte para la cena? Hice tu favorito, espagueti». Emily se movió hacia las escaleras sin decir una palabra. «Emily», la voz de Garrett la detuvo. «¿Qué decimos cuando alguien hace algo agradable por nosotros?» «Gracias», susurró Emily sin darse la vuelta. «De nada», dijo Garrett, placenteramente. Después de que Emily desapareció arriba, Margaret se quedó en la cocina, observando a Garrett revolver la salsa. Él la miró y sonrió. «¿Todo bien, mamá Maggie? ¿Te ves preocupada?» «Estoy bien, solo cansada». «Bueno, la cena estará lista en 20 minutos. ¿Por qué no? ¿Descansas?» Margaret quería confrontarlo. Quería exigir respuestas a preguntas que no podía formular apropiadamente. Pero no tenía pruebas, ninguna evidencia clara. Nada más que el instinto de una abuela y una niña asustada que no podía encontrar palabras para explicar su miedo. Así que, en cambio, Margaret fue a su habitación y se sentó en el borde de su cama, sus manos temblando. Había hecho una promesa a Emily hoy, una promesa de protegerla. Ahora solo tenía que descubrir cómo cumplirla. Margaret no podía dormir. Noche tras noche, yacía despierta escuchando los sonidos de la casa, tablones que crujían, madera que se asentaba, el susurro de pasos que podrían haber sido reales o podrían haber sido su imaginación jugándole trucos. El sábado por la mañana, mientras Sandra y Garrett estaban fuera comprando comestibles y Emily estaba en su habitación, Margaret tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Garrett. Necesitaba entender quién era realmente este hombre. Abrió su laptop, algo que rara vez usaba, y escribió su nombre completo en el cuadro de búsqueda. Garrett Michael Reynolds. Perfiles de redes sociales aparecieron primero, mostrando la misma sonrisa encantadora. Fotos con Sandra. Nada inusual. Luego agregó más palabras. Matrimonio, divorcio, esposa anterior. Apareció un pequeño artículo de un periódico en Pensilvania, fechado hace 3 años. Las manos de Margaret temblaron mientras hacía clic para abrirlo. Pareja local finaliza divorcio después de separación de 2 años. Garrett Reynolds y exesposa Diane Reynolds alcanzaron acuerdo de liquidación. Detalles permanecen sellados por orden judicial. Sellados por orden judicial. ¿Por qué sería necesario eso para un divorcio ordinario? Margaret buscó a Diane Reynolds, pero no encontró casi nada. Solo una breve mención de que se había mudado fuera del estado poco después de que el divorcio fue finalizado. Todavía estaba mirando la pantalla cuando escuchó un pequeño sonido detrás de ella. Emily estaba en la puerta, observando. «¿Abuela? ¿Qué estás haciendo?» Margaret cerró rápidamente la laptop, solo buscando algo. «Cariño, nada importante». Emily se acercó, sus ojos serios. «Estás tratando de averiguar sobre él, ¿verdad?» El aliento de Margaret se cortó. «Emily, no ayudará», dijo Emily en voz baja. «Nadie nunca lo cree hasta que lo ven por sí mismos. Y para entonces es demasiado tarde. Demasiado tarde para... ¿Qué? Emily, por favor, ayúdame a entender». Pero Emily solo negó con la cabeza y dejó la habitación, dejando a Margaret sola con más preguntas que respuestas y una certeza creciente de que el tiempo se estaba agotando. Margaret esperó hasta el domingo por la noche, cuando Garrett estaba afuera, trabajando en su camioneta y Emily supuestamente estaba dormida.
encontró a Sandra doblando ropa en el dormitorio principal. «Sandra, necesitamos hablar». Su hija levantó la vista, inmediatamente cautelosa. «Mamá, si esto es sobre Garrett otra vez, por favor, solo escucha». Margaret se sentó en el borde de la cama y sacó un pequeño cuaderno donde había estado documentando todo. Fechas, horas, reacciones de Emily, los cambios en comportamiento. Algo está mal. Emily está aterrorizada, y creo que Garrett es la razón. El rostro de Sandra se puso pálido, luego se ruborizó con enojo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir aquí con... ¿Qué es eso? Estás espiando a mi esposo. Estoy protegiendo a mi nieta. ¿De qué? La voz de Sandra se elevó. ¿De un hombre que provee para nosotras? ¿Que arregló esta casa? ¿Que le da a Emily estructura y disciplina? Estás viendo monstruos donde no los... ¡Ay! Entonces, ¿por qué Emily tiembla cuando él entra en una habitación? ¿Por qué me ruega dormir en mi cama? ¿Por qué? Porque estás poniendo ideas en su cabeza. Sandra se puso de pie bruscamente. Nunca has aprobado a él. Has estado esperando una razón para destruir este matrimonio desde el primer día. Eso no es cierto. Es cierto, no puedes soportar que finalmente sea feliz. Que finalmente encontré a alguien que me ama. Estás tratando de quitármelo. La voz de Margaret se quebró. Estoy tratando de salvar a Emily. ¿De qué? ¿De un hogar amoroso? ¿Estabilidad? Tú eres la que la está confundiendo, haciéndole pensar que la crianza normal es algo siniestro. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Necesito que pares, mamá. Para de interferir. Para de vigilar. Para de hacer que mi hija tenga miedo de la única figura paterna que ha tenido. Sandra, por favor. No, terminé con esta conversación. Sandra dejó la habitación, y Margaret la escuchó bajar las escaleras. Escuchó su voz unirse a la de Garrett afuera. Se movió a la ventana y los observó hablar. Sandra gesticulando emocionalmente. Garrett escuchando con esa expresión preocupada, eventualmente atrayéndola a un abrazo. Reconfortante, Margaret se sintió completamente sola. Esa noche no pudo dormir. A las 2 de la mañana, lo escuchó. El suave crujido de una puerta abriéndose. Pasos en el pasillo. Su corazón latiendo con fuerza, abrió su propia puerta solo una rendija y miró hacia afuera. Garrett estaba afuera de la habitación de Emily, su mano en el pomo de la puerta. La abrió silenciosamente y se deslizó adentro. Todo el cuerpo de Margaret se heló. Se quedó congelada, contando segundos. 1 minuto. 2 minutos. 3. Luego la puerta se abrió de nuevo, y Garrett emergió, cerrándola cuidadosamente detrás de él. Se volvió hacia su propia habitación y se detuvo de repente, sus ojos encontrándose con los de Margaret, a través de la rendija en su puerta. Por un largo momento, se miraron el uno al otro a través del pasillo oscuro. Luego Garrett sonrió. Una sonrisa fría y conocedora que envió hielo por las venas de Margaret, y desapareció en su dormitorio. Margaret cerró su puerta y se apoyó contra ella, sus manos temblando violentamente. Ahora sabía, con absoluta certeza, que algo terrible estaba sucediendo, y no tenía idea de cómo detenerlo. La tarde del martes llegó gris y pesada con lluvia. Margaret tenía una cita con el médico en el pueblo, un chequeo de rutina que había programado semanas atrás. Sandra estaba en el trabajo. Garrett le había asegurado que estaría en casa con Emily. «No te preocupes, mamá Maggie», había dicho con esa sonrisa perfecta. «Estaremos bien». Pero mientras Margaret se alejaba, algo la carcomía. Llegó a mitad de camino al pueblo antes de dar la vuelta al auto, sus instintos gritando que necesitaba regresar. Estacionó silenciosamente en la entrada y entró por la puerta trasera, que deliberadamente había dejado sin cerrar. La casa estaba silenciosa excepto por la lluvia, golpeando contra las ventanas.
Luego lo escuchó. Una voz pequeña y rota viniendo de la sala. Margaret se movió silenciosamente por el pasillo y miró alrededor de la esquina. Lo que vio detuvo su corazón. Emily estaba arrodillada en el piso frente al sofá donde Garrett estaba sentado. Las manos de la niña estaban presionadas juntas como en oración, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», susurró Emily, su voz quebrándose. «Por favor, no hoy. Por favor, seré tan buena. Prometo que seré perfecta. Solo no hoy. Por favor, papi». El rostro de Garrett estaba frío, sin expresión. «Dijiste eso ayer, Emily, y el día anterior. Pero sigues cometiendo errores. Sigues olvidando las reglas. No olvidaré más, lo juro. Por favor». La visión de Margaret se volvió blanca de rabia. Entró en la habitación, su voz temblando pero clara. «Aléjate de ella». La cabeza de Garrett se giró bruscamente, genuina. Sorpresa cruzando su rostro por primera vez desde que ella lo conocía. Luego su expresión se suavizó y se puso de pie con calma. «Mamá Maggie, esto no es lo que parece. Emily, ven aquí, ahora mismo». Emily se puso de pie de un salto y corrió hacia Margaret, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su abuela y enterrando su rostro contra ella. «Solo estábamos teniendo una conversación sobre responsabilidad», dijo Garrett uniformemente. Emily estaba siendo dramática, como hacen los niños. «Estás reaccionando exageradamente». «Vete», dijo Margaret, su voz como acero. «Sal de esta casa. Ahora mismo. Este también es mi hogar ahora. Vete». La puerta principal se abrió de golpe. Sandra estaba allí, empapada por la lluvia, sus ojos abiertos. «¿Qué está pasando?» Recibí un mensaje de mamá diciendo emergencia. Ella no había enviado ningún mensaje. El teléfono de Margaret estaba en su bolso. Pero Sandra estaba aquí, y eso era todo lo que importaba. «Sandra», dijo Garrett suavemente, moviéndose hacia ella. «Tu madre está teniendo algún tipo de episodio». Llegó a casa y comenzó a gritar. Él estaba de pie sobre Emily mientras ella le rogaba que dejara de hacer algo. Interrumpió. «Margaret». Ella lo llamó papi y le rogó que la dejara en paz hoy. Sandra miró entre ellos, confusión y miedo luchando en su rostro. «Emily, ¿es eso cierto?» Emily tembló contra Margaret pero no dijo nada. «Por supuesto que no es cierto», dijo Garrett. «Emily, dile a tu madre qué realmente pasó». El silencio de Emily se extendió. «Emily, respóndele», dijo Sandra débilmente. Margaret se arrodilló y gentilmente giró a Emily para que la mirara. «Bebé, te hice una promesa. ¿Recuerdas? No importa qué. Te protejo. Pero no puedo protegerte si no dices la verdad. Aquí mismo. Ahora mismo. ¿Qué ha estado pasando?» Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Miró a su madre, luego a Garrett, luego de vuelta a Margaret. Y finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro, habló. «Él viene a mi habitación en la noche». Las palabras colgaron en el aire como vidrio destrozado. El rostro de Sandra se puso blanco. «¿Qué?» «Ella está confundida», dijo Garrett rápidamente, su voz todavía calmada pero con un filo ahora. «La reviso a veces, me aseguro de que esté durmiendo bien. Eso es todo. Sandra, ¿sabes cómo los niños pueden malinterpretar?» «Todas las noches», continuó Emily, su voz volviéndose más fuerte. «Viene y se para junto a mi cama. Me dice cosas, reglas, lo que tengo que hacer, lo que pasa si no lo hago». «Eso no es», comenzó Garrett. «Deja de hablar», dijo Sandra, su voz hueca. Miró a su hija. «Emily, ¿qué tipo de cosas?» Las manos de Emily se retorcieron juntas. «Dice que tengo que ser perfecta o cosas malas pasarán, que mami se irá otra vez, que la abuela se enfermará, que todo es mi culpa si algo sale mal. Me hace practicar sentarme quieta por horas. Dice que si le cuento a alguien, nadie me creerá porque soy solo una niña, y él es un adulto». Margaret sintió rabia y,
desamor chocando en su pecho. Sandra, necesitamos mirar algo. La habitación de Emily, debajo de su cama. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sandra. Hay algo allí, algo que Emily ha estado escondiendo. Subieron, todos ellos, y Margaret se arrodilló junto a la cama de Emily, alcanzando debajo. Sus dedos encontraron el pequeño diario que le había dado a Emily meses atrás. Lo sacó y lo abrió. Página tras página de dibujos, figuras oscuras de pie en las puertas, relojes mostrando las 12:00 a.m., una niña pequeña con X's sobre su boca, palabras escritas con la caligrafía temblorosa de un niño. Dijo, «Que no cuente. Tengo que ser buena. Haz que pare». Y fechas, tantas fechas. Sandra tomó el diario con manos temblorosas, pasando las páginas, su rostro desmoronándose con cada vuelta. Oh, Dios mío, Emily, ¿por qué no me dijiste? Lo intenté, susurró Emily, pero estabas tan feliz. Y él dijo que no me creerías, que lo elegirías a él. Ya es suficiente, dijo Garrett, su voz dura ahora, la máscara finalmente agrietándose. Esto es ridículo. No he sido nada más que bueno con esta familia. Me casé contigo cuando nadie más te quería, Sandra. Cuidé la casa de tu madre, le di a tu hija la disciplina que necesitaba desesperadamente. Disciplina. La voz de Sandra se elevó a un grito. ¿Llamas terrorizar a una niña de 6 años disciplina? Nunca la toqué, respondió Garrett bruscamente. Ni una vez. No puedes probar nada. Es guía emocional, estructura, crianza, cosas que claramente no entiendes. Vete, dijo Sandra, lágrimas corriendo por su rostro. Sal de esta casa ahora mismo. Sandra, estás cometiendo un error. Vete. El grito de Sandra resonó por la casa. Antes de que llame a la policía, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Vete y nunca regreses. Por un momento, Garrett se quedó allí, su rostro retorcido de enojo. Luego miró a Margaret, y su expresión se volvió fría y calculadora. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. «Todas ustedes están arruinando esta familia, ¿y para qué? ¿La imaginación confundida de una niña? Buena suerte probando algo de esto». Salió, sus pasos pesados en las escaleras, y momentos después, escucharon su camioneta arrancar y alejarse. La casa cayó en silencio. Sandra colapsó en la cama de Emily, sollozando. Emily se quedó congelada, y Margaret envolvió sus brazos alrededor de ambas, sosteniendo lo que quedaba de su familia rota. «Lo siento», jadeó Sandra entre sollozos. «Lo siento tanto, bebé. Debí haberlo visto. Debí haberte creído. Lo siento tanto». Emily finalmente se quebró, llorando en el hombro de su madre mientras Margaret la sostenía a ambas, lágrimas corriendo por su propio rostro. La pesadilla no había terminado. Margaret lo sabía. Habría batallas legales, investigaciones, trauma por sanar. Pero ahora mismo, en este momento, Emily estaba a salvo. Y eso era todo. La mañana siguiente, Sandra y Margaret se sentaron frente al detective Hayes en la estación de Minnesänger. Policía. Emily estaba con una defensora de víctimas en otra habitación. Una mujer amable llamada Carol, que se especializaba en casos que involucraban niños. «Necesitamos ser claros sobre lo que estamos reportando», dijo el detective Hayes, su pluma suspendida sobre una libreta. «Están diciendo que su esposo se involucró en... ¿Qué exactamente?» «Manipulación psicológica», dijo Margaret firmemente. «Aterrorizó a una niña de 6 años. ¿La lastimó físicamente?» Las manos de Sandra se apretaron. «No, pero... ¿La amenazó con violencia?» «No exactamente, pero él...» «Señora, entiendo que está molesta, pero sin evidencia física o amenazas explícitas, esto se vuelve muy difícil de procesar. Lo que está describiendo suena como crianza estricta con la que usted no estuvo de acuerdo». Margaret se inclinó hacia adelante. Él entraba a su habitación por la noche.
repetidamente. La hacía tener miedo de dormir. ¿Alguien presenció esto además de su nieta? Yo lo vi entrar a su habitación una vez, pero no vio lo que pasó adentro. Margaret sintió su frustración aumentando. ¿Está diciendo que deberíamos haber esperado hasta que realmente la lastimara? El detective Hayes suspiró. Estoy diciendo que los casos de angustia emocional que involucran padrastros son complicados. Archivaremos un reporte y lo referiremos a servicios de protección infantil. Pero quiero que entiendan que el sistema legal se mueve lentamente en estas situaciones. 3 semanas después, finalmente, consiguieron una cita con CPS. La trabajadora social, la señora Brennan, se veía exhausta antes de que la entrevista comenzara. Su escritorio estaba enterrado en archivos. Estoy manejando 47 casos ahora mismo, admitió. Haré mi mejor esfuerzo, pero necesito que sean pacientes. La entrevista de Emily se llevó a cabo en una oficina fría e institucional que olía a desinfectante. La señora Brennan hizo preguntas que se sentían invasivas y confusas, y Emily se cerró a mitad de camino, negándose a hablar. «Esto no es útil», dijo la señora Brennan frustrada. «Necesito que se comunique». «Tiene 6 años y está traumatizada», respondió Margaret bruscamente. «Tal vez intente ser más gentil». El proceso se arrastró. Formularios, entrevistas, evaluaciones. Mientras tanto, Garrett contrató un abogado que presentó una moción alegando alienación parental, exigiendo derechos de visita como padrastro legal de Emily. Sandra entró en espiral hacia la depresión, apenas comiendo, llorando constantemente. Margaret se convirtió en la roca, cocinando, limpiando, cuidando a Emily, navegando un sistema que parecía diseñado para agotar en lugar de proteger. Una noche, el teléfono de Margaret sonó. Era el consultorio de su médico. «Señora Holloway, necesitamos que venga. Hay algunos resultados de exámenes que necesitamos discutir en persona». La mano de Margaret tembló mientras colgaba. «No ahora», pensó. «Por favor, no ahora». El consultorio del médico se sentía demasiado brillante, demasiado estéril. El doctor Patterson se sentó frente a Margaret, su expresión cuidadosamente neutral. «Las pruebas cognitivas muestran enfermedad de Alzheimer en etapa temprana», dijo gentilmente. «Está progresando lentamente, pero necesitamos comenzar tratamiento inmediatamente». Margaret sintió el piso caer debajo de ella. «¿Cuánto tiempo tengo antes del declive significativo?» «Posiblemente años con tratamiento, pero necesitamos planificar con anticipación, legal y prácticamente». Margaret caminó a su auto en estado de aturdimiento. Se sentó en el asiento del conductor por 20 minutos, mirando a la nada, antes de finalmente permitirse llorar. Emily la necesitaba. Sandra la necesitaba, y su mente estaba comenzando a traicionarla. Esa noche, le contó todo a Sandra. Se abrazaron y lloraron de nuevo, pero luego Margaret enderezó sus hombros. «Necesito obtener la custodia legal de Emily», dijo. «Temporal mientras tú te curas, antes de que mi condición empeore. Mamá, no puedo pedirte que no estás pidiendo, te estoy diciendo, vamos a hacer esto». Con la ayuda de una abogada pro bono llamada Jennifer Walsh, Margaret comenzó el proceso de custodia. Sandra estuvo de acuerdo en que era lo mejor. Apenas estaba funcionando, ahogándose en culpa y trauma, asistiendo a terapia 3 veces por semana. Garrett lo peleó. Su abogado envió cartas amenazantes, pero el diario de Emily, los reportes de CPS y el testimonio del Dr. Patterson sobre la competencia actual de Margaret ganaron. El juez otorgó a Margaret la tutela temporal. Esa noche, Margaret comenzó a escribir cartas para que Emily leyera después, instrucciones para Sandra, recuerdos que quería preservar antes de que se desvanecieran.
Creó una caja llena de fotos, historias, cartas de amor, para una nieta a la que se negaba a fallar. La etiquetó, cuando la abuela olvide. Emily la encontró en la mesa de la cocina a medianoche, rodeada de papeles. «Abuela, ¿por qué sigues despierta?» Margaret sonrió y subió a Emily a su regazo. «Solo asegurándome de que algunas cosas importantes sean recordadas, cariño». «¿Tienes miedo?», preguntó Emily. «¿De olvidar?» «Un poco», admitió Margaret. «Pero ¿sabes de qué no tengo miedo? De amarte. Eso es algo que mi corazón recordará incluso cuando mi mente no lo haga». Emily la abrazó fuertemente. «Te ayudaré a recordar, abuela. Todos los días». Y Margaret le creyó. Pasaron 6 meses. Lentamente, cuidadosamente, la vida encontró un nuevo ritmo. Emily comenzó terapia con el Dr. Ames, un psicólogo infantil que se especializaba en trauma. Al principio, Emily no hablaba, pero el Dr. Ames era paciente, usando arte y juego para ayudarla a procesar todo. Un día, Emily trajo a casa un dibujo de terapia, una imagen de ella misma sonriendo, de pie entre Margaret y Sandra bajo un sol brillante. «El Dr. Ames dice que se me permite ser feliz de nuevo», explicó Emily, «incluso después de que pasaron cosas malas». Margaret colgó el dibujo en el refrigerador con orgullo. Sandra regresó a casa después de 3 meses de tratamiento intensivo. Estaba más callada ahora, más cuidadosa, pero también más fuerte. Había aprendido sobre codependencia, sobre reconocer manipulación, sobre protegerse a sí misma y a su hija. «Le fallé», dijo Sandra una noche mientras ella y Margaret lavaban los platos juntas. «Tú la salvaste», corrigió Margaret. «Cuando más importaba, elegiste a Emily. Eso es lo que cuenta». Las 3 crearon nuevas rutinas. Noches de cine los viernes, panqueques los sábados por la mañana, tiempo en el jardín los domingos. Simple. Seguro, predecible. Emily comenzó a reír de nuevo, realmente reír, del tipo que venía de su vientre y hacía que sus ojos se arrugaran. Hizo una amiga en la escuela llamada Lucy, y tenían citas de juego en el patio trasero donde sus risitas llenaban el aire. La memoria de Margaret tenía sus momentos. Olvidaba dónde ponía sus llaves. A veces llamaba a Emily por el nombre de Sandra, pero la medicación ayudaba, y Emily aprendió a ser paciente, corrigiendo gentilmente a su abuela con amor. Una tarde, Emily corrió hacia Margaret, sin aliento de jugar afuera. «Abuela, cuando olvides cosas después, todavía recordarás que me amas». Margaret se arrodilló, ignorando sus rodillas que protestaban, y sostuvo el rostro de Emily. «Mi corazón siempre recordará a bebé, siempre». Emily la abrazó. «Bien, porque yo nunca te olvidaré». Margaret sostuvo a su nieta y sintió algo que no había sentido en meses. Siento esperanza. La vida no era perfecta, pero era honesta. El declive de Margaret era gradual. Algunos días eran cristalinos. Otros días, olvidaba qué año era o repetía la misma historia 2 veces. Emily se convirtió en su ayudante gentil, dejando notas por la casa, creando horarios con imágenes, recordándole a su abuela con paciencia y amor. Sandra tomó un trabajo en una organización sin fines de lucro ayudando a familias a escapar de situaciones difíciles. Convirtió su dolor en propósito y sanó algo profundo dentro de ella. Garrett intentó contactarlas una vez. Una carta de su abogado, solicitando visitas. La respuesta de Sandra fue rápida y final. Una orden de restricción, respaldada por testimonio y evidencia. Él no volvió a intentarlo. Margaret siguió escribiendo en sus diarios, documentando recuerdos antes de que se desvanecieran. Escribió sobre la infancia de Sandra, sobre su difunto esposo, sobre el día en que nació Emily. Escribió sobre amor y errores y segundas oportunidades. Una noche, Emily encontró a Margaret en el jardín, mirando las flores con una expresión confundida. «¿Abuela? ¿Estás bien?» Margaret parpadeó. «Yo no estoy segura de dónde estoy».
Emily tomó su mano gentilmente. Estás en casa, abuela, en tu jardín, conmigo. El reconocimiento lentamente regresó a los ojos de Margaret. Emily, mi dulce Emily. Así es. Emily sonrió. Vamos, entremos. Ya casi es hora de cenar. Caminaron juntas de la mano, y Margaret se sintió agradecida por este momento de claridad, este momento de conexión. No sabía cuántos más tendría, pero sabía que había usado los que tuvo para proteger a la persona que más importaba, y eso era suficiente. 4 años después, Emily tenía 10 años, brillante, articulada y fuerte de maneras que todavía asombraban a Margaret en sus buenos días. Margaret estaba sentada en su silla favorita en el porche, viendo a Emily y Sandra plantar un joven roble en el patio. Su mente estaba más nebulosa ahora, los recuerdos deslizándose como agua entre sus dedos, pero algunas verdades permanecían sólidas. Sabía que amaba a estas 2 personas. Sabía que estaban a salvo. Sabía que había hecho algo importante, aunque los detalles a veces se le escapaban. «¡Abuela!», llamó Emily, corriendo por los escalones del porche. «Ven a ver el árbol». Margaret se puso de pie con la ayuda de Sandra y caminó lentamente hacia el pequeño retoño de roble, sus ramas alcanzando esperanzadamente hacia el cielo. «¿Por qué un roble?», preguntó Margaret, aunque sentía que tal vez ya había preguntado esto antes. Emily no le importó. «Porque me dijiste una vez que los robles tienen raíces profundas y crecen fuertes, sin importar qué tormentas vengan, como nosotras, abuela, como nuestra familia». Margaret sonrió, lágrimas en sus ojos. Eso es exactamente correcto». Sandra envolvió un brazo alrededor de los hombros de su madre. «Nos salvaste, mamá. Nos diste la oportunidad de crecer». «¿Lo hice?», preguntó Margaret, genuinamente insegura. «Lo hiciste», dijo Emily firmemente. «Me creíste cuando nadie más lo hacía. Cumpliste tu promesa». Y de repente, con perfecta claridad, Margaret recordó esa tarde lluviosa, la niña arrodillada, la promesa que había hecho. Recordó luchar, proteger, negarse a dejar que la oscuridad ganara. «Cumplí mi promesa», susurró Margaret. «Lo hiciste, abuela. Realmente lo hiciste». Las 3 se quedaron juntas en el jardín, el joven roble entre ellas, sus hojas susurrando en la brisa. Arriba de ellas, el cielo se extendía amplio y azul, lleno de posibilidades. Margaret podría olvidar muchas cosas en los días venideros, pero nunca olvidaría esto, que el amor podía ser más fuerte que el miedo, que el coraje podía venir en los momentos más silenciosos, y que a veces el rechazo de una persona a mirar hacia otro lado podía cambiar todo. «Gracias», dijo Emily abrazando a su abuela fuertemente. «¿Por qué, cariño?». «Por verme, cuando era invisible». Margaret sostuvo a su nieta cerca, sintiendo los brazos de Sandra alrededor de ambas, y susurró: «Nunca fuiste invisible para mí. Nunca». Y en ese momento, rodeada por las personas que más amaba, Margaret supo que sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntas. El roble crecería alto y fuerte. Y también lo haría Emily.